Cuando Pablo especifica en el libro de Corintios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. En mi investigación yo considero que esta es una de las más grandes fortalezas, no del apóstol Pablo, del cristianismo en sí, de cómo cuando llega la palabra de Dios, no hay espacio para dos. O sea, cuando una persona está cautiva y recibe la palabra de Dios, es libertada. O sea, no hay espacio para la palabra de Dios y para el cautiverio. Dios le bendiga, le habla su hermano y amigo Carlos Tejada y este es su programa del ministerio Impacto de Dios para tu vida en este su espacio radial Radio Retorno TV. Así que le invitamos a que todos nuestros televidentes y radioescuchas se suscriban a nuestro canal, hagan sus comentarios y apoyen este ministerio que va en aumento. En esta oportunidad quiero también recordarle al pueblo de Dios en general que estamos en el mes de septiembre, mes de la Biblia. Recuerden que el 27 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Biblia aquí en nuestra patria, República Dominicana. Entonces queremos instar al pueblo de Dios, a las iglesias, a que conmemoren ese día, a que organicen actividades, a que promuevan la lectura de la Biblia, a que apoyen esta iniciativa y así poder sea preponderante ese día aquí en el país y el pueblo de Dios sea fortalecido cada día más. Bien, en esta oportunidad también queremos bendecir a todas esas personas que a través de las redes nos han brindado su apoyo a esta plataforma. Así que el Señor los bendiga de manera en especial. Queremos compartir en esta oportunidad que el Señor nos brinda un caso específicamente en el que se encuentra en el libro de los Hechos. Quiero hablar acerca del alboroto en Éfeso. Durante el tercer viaje misionero de Pablo a la ciudad de Éfeso, él visita esta ciudad y allí él comienza la predicación de la palabra del Señor y Dios lo respalda de una manera poderosa como lo había hecho en su primer viaje, en su segundo viaje misionero. Y ahora en esta etapa de su tercer viaje misionero, el Señor sigue bendiciendo el apóstol Pablo y sigue haciendo cosas maravillosas a través de él. Él llega a esta ciudad de los Efesios y el Señor empieza a hacer cosas extraordinarias a través de Pablo. Estar así que aún las ropas, los paños que habían estado en contacto con el apóstol Pablo, eran utilizados por los hermanos para llevárselo a los enfermos y a los que tenían espíritus inmundos y eran sanados y eran libertados de su cautiverio, y Dios hacía cosas extraordinarias a través de Pablo. Recuerde que no era el paño, no era el manto, no era la toalla de Pablo, sino Dios hacía cosas extraordinarias a través de Pablo. Y hay algo que ha llamado mi atención y es lo que quiero compartir con ustedes, y es que la Biblia enseña que Pablo llega a esta ciudad de Éfeso, que en la actualidad es reconocida como Turquía, está en Turquía en la actualidad, está aproximadamente, si usted lo hace en un transporte de vehículo, de carro, usted duraría de Israel, de Jerusalén, dependiendo de la ciudad que usted parta, está 1 o 2 días de camino en vehículo, pero la ciudad de Éfeso es una ciudad costera, o sea que lo haría posiblemente en barco o en avión. Y Pablo llega a esta ciudad predicando la palabra y dura un tiempo allí en su predicación y recibe el respaldo divino, la manifestación del Espíritu Santo de una manera extraordinaria. Y Pablo dura alrededor de 2 años a 3 años en la predicación de la palabra. Dura unos meses en la sinagoga, luego se dispersa por todo Efesio y comienza a predicar la palabra del Señor, y Dios lo respalda, como ya habíamos mencionado, de una manera extraordinaria. Pero hay algo que se produce, que es un alboroto, un motín, por así decirlo, que comienza en el verso 23 del capítulo 19 del libro de los Éfesos.
Y allí aparece la historia de un platero llamado Demetrio, que ellos hacían pequeños templecillos del templo de la diosa Diana, según la versión que usted tenga, de la diosa Diana o de la versión, si tiene otra versión, va a decir Artemisa, de la diosa Artemisa. Aquel templo que está ubicado en Éfeso era una de las grandes arquitecturas, era considerado como una de las maravillas del mundo antiguo, y se había convertido aquella zona en algo comercial, debido a que Éfeso estaba ubicada con unos puertos comerciales muy destacados. Entonces aquel templo le daba un gran plus, un gran crecimiento a la región, y era visitada por grandes personalidades. Debido a eso, habían personas que hacían réplicas del templo en miniatura. Y entonces se lo vendían a las personas que iban como turistas, a la gente que iban a adorar, a la gente que iban al templo. Ellos lo vendían y eso les dejaba grandes ganancias. Pero Demetrio se da cuenta que está teniendo pérdida en su negocio, y él llama a los demás plateros, a los demás artesanos, a los que se dedican a la venta de estos templecillos, y él le informa de que están teniendo pérdida, y él en su análisis determina que la causa de que se esté perdiendo, de que su ganancia se esté viendo amenazada, de que sus recursos, su riqueza se esté viendo amenazada, es por la predicación de Pablo. Pablo se había dedicado a predicar la palabra, que dice la misma escritura que durante más de 2 años predicó en todo Éfeso, a pagano, a no pagano, a gentil, a no gentil, a judío, a griego, a todo el mundo. Pablo predicó en Éfeso, y ya se estaba sintiendo en 2 años de predicación, se estaba sintiendo el impacto que estaba teniendo la predicación de Pablo en los Efesios. Estar así que esta gente se ven afectados y dicen, no, debemos hacer algo. Y ellos se alteran y arremeten contra los seguidores de Pablo, y lo llevan hacia la corte, hacia el tribunal, para acusarlo de que ellos estaban difamando, de que ellos estaban hablando en contra de la diosa Diana y de su templo. Y hay algo que hay que resaltar, que se encuentra en el verso 27 específicamente, donde por testimonio de ellos mismos, del mismo Demetrio y de sus seguidores, ellos dicen, mira, no solamente este oficio está siendo desacreditado, o sea, no solamente el oficio de artesano, de platero, de creadores de imágenes, de creaciones de ídolos, no solamente estaba siendo afectado ese sector. Él cita que también sino que también el templo de la gran diosa Diana o de la gran diosa Artemisa estaba siendo considerado como nada. Y no solamente el templo, sino que ella, la diosa de toda Asia, y todos los pueblos que la veneraban, estaban siendo menospreciados por causa de la predicación de la palabra a través de Pablo y de sus seguidores. Y este era el argumento, y a escucharlo de boca de ellos mismos ha llamado mi atención, y por eso quiero tratar este punto el día de hoy. Voy a tratar 3 puntos principales que quiero que estén bien pendientes. El primer punto que quiero tratar es específicamente sobre la diosa Diana. ¿Quién era la diosa Diana? ¿O quién era Artemisa? Artemisa era considerada, Artemisa para los griegos, el término Artemisa viene de la cultura griega. Para los griegos se llamaba Artemisa. Ahora, para los romanos se llamaba Diana. Por eso, dependiendo de la versión de la Biblia que usted lea, usted va a encontrar o Artemisa o va a encontrar Diana. Una de las dos. Para los griegos, Artemisa era la diosa de la casa, la diosa de la fertilidad, la diosa de la fuerza, la diosa de la prosperidad, la diosa que los respaldaba. Y era bien adorada, como ellos decían, en toda Asia. Era reconocida, era una diosa sobresaliente.
y tenía un culto de adoración en uno de los más grandes templos de toda la historia. Pero para los romanos, la diosa Diana era la diosa de la luna y también estaba asociada a la diosa de la fertilidad, a la diosa de la cobertura, y para ello era también de gran preponderancia, ya que ustedes saben que para esos tiempos estaba el imperio greco-romano, o sea, greco de los griegos, porque dominaba la cultura griega, y romano, porque el imperio romano lo gobernaba política y militarmente, y estaba subyugado, pero la cultura de los griegos era tan poderosa que los romanos no pudieron eliminarla, y lo que tuvieron que hacer fue unirse a ellos. Hubo un sincretismo cultural y religioso entre los romanos y los griegos. Por eso a un mismo Dios ellos le tienen diferentes nombres dependiendo a qué cultura se refiere. Y esta diosa era bien venerada, era bien conocida. Incluso hay algunos que la asocian con la reina del cielo que menciona Jeremías, pero la que menciona Jeremías procede de otra civilización, de otros pueblos, y no solamente era uno, sino que eran varios a los dioses que ellos se referían como dioses del cielo. Pero para no ocupar mucho espacio ahí, quiero hablar del segundo punto, y tiene que ver con el templo, que ya le hacía mención de que era una de las maravillas del mundo antiguo. Este templo fue comenzado a construirse aproximadamente en el 550 a.C. Duró su construcción aproximadamente 120 años, más de un siglo de construcción. Y fue, como le dije, una de las obras arquitectónicas, de la arquitectura más sobresaliente de su época. O sea, eso era algo impresionante. Usted lo puede buscar, usted puede entrar a Google, a cualquier página, y puede poner la imagen del templo de la diosa Diana o de Artemisa, y ustedes van a ver allí una obra arquitectónica, mire, de gran preponderancia, por así decirlo. Y este templo era bien conocido en el mundo antiguo, en los tiempos de Jesús era bien conocido, y Pablo llega a esta ciudad donde predomina el culto a Diana, donde predomina el culto a Artemisa, donde predomina la idolatría, donde predomina la hechicería, la brujería, la cultura, donde predomina todo eso, el paganismo. Y allí Pablo predica, donde quizá la persona puede decir, pero de Éfeso no puede salir nada bueno, porque allí lo que hay es idolatría, comercio, atraco, un sinnúmero de cosas. Sin embargo, Pablo predicó en esta ciudad, y en tan solo 2 años de predicación el impacto de Pablo había sido tan fuerte que lo mismo que hacían el culto a Artemisa, lo mismo que le rendían culto a Artemisa, ya se estaban sintiendo afectados, porque era tan poderoso la palabra que Pablo estaba predicando allí, que la gente se sentía amenazada. Incluso el comercio de idolatría estaba siendo amenazado. Este templo que está en Éfeso, que en la actual Turquía, como lo decía, específicamente tuvo un inconveniente, porque en la actualidad ya no existe, ya existe lo que existe, una pequeña ruina de lo que era el templo en ese entonces. Pero el templo de Artemisa, que está en Éfeso, uno de los monumentos más representativos del mundo antiguo, de hecho está considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, está ubicado en la ciudad de Éfeso, en la actual Turquía, y es erigido en honor a la diosa Artemisa, una de las deidades más importantes de la antigua Grecia. En la actualidad tan solo queda una piedra de unos 127 columnas, con más de 2500 años de antigüedad, que otorgaba en ese entonces al templo una imponencia. O sea, era algo sobrenatural. Pero hay algo que llama mi atención, y es un dato muy curioso que usted lo puede consultar, lo puede buscar al paso, no tiene que... Y es que
este templo de Artemisa hubo un pastor que quería marcar su nombre en la historia, quería que su nombre sobresaliera en la historia. Y él decidió buscar una forma de hacer que su nombre quedara marcado en la historia. Y la forma que él encontró fue de quemar el templo. Entonces, en el siglo III, siglo IV aproximadamente, este hombre provoca un incendio en el templo que hizo que el templo fuera destruido en su totalidad. Pero ¿cómo que fuera destruido en su totalidad si era uno de los templos de la gran diosa Diana y todo eso? Bien, se dice que la noche en que el templo fue quemado a fuego, la diosa Diana estaba asistiendo al nacimiento de Alejandro Magno, porque se piensa que la misma noche en que el templo fue quemado fue la noche en que nació el gran conquistador Alejandro Magno. Pero este pastor quiso marcar su nombre en la historia y se dio un edicto en la ciudad de Éfeso de que el nombre de este hombre estaba prohibido mencionar para que quedara en el olvido, para que nadie supiera. Él intentó marcar su nombre en la historia, pero ellos decidieron tratar de borrar el nombre de la historia. La hazaña no podía ser borrada porque obviamente es un acontecimiento muy sobresaliente, pero el nombre sí se intentó borrar. Pero hasta nuestros días nos llega un nombre que posiblemente llega de una fuente más confiable, de un historiador, y el nombre de este señor era Erostrato. Erostrato fue quien se entiende que incendió el templo de Artemisa, que luego Alejandro Magno propuso su reconstrucción, pero los efesios no se lo permitieron porque decían que ellos no querían ayuda de manos externas. Bien, ya comprendiendo más o menos la preponderancia histórica, cultural que tenía tanto el templo de Artemisa, tanto la misma diosa Artemisa, que era reconocida en todo Éfeso, en toda Asia, y también la importancia cultural, económica, social que tenía esta ciudad de Éfeso, sobresale en la historia, o sea, es bien marcado en la historia, sobresale. Ahora, ante todo esto hay algo que llama mi atención y es con lo que quiero concluir en esta oportunidad. Y es el impacto que tiene la predicación del apóstol Pablo en esta ciudad. En esta ciudad de gran importancia histórica, de gran importancia a nivel religioso, a nivel cultural, a nivel comercial. Es el impacto que tiene la predicación de Pablo. Pablo comienza a predicar y durante más de 2 años ese mensaje comienza a escalar. Y es ahí donde verdaderamente se destruyen lo que son las barreras, lo que son las murallas, lo que son las fortalezas. Cuando Pablo especifica en el libro de Corintios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. En mi investigación yo considero que esta es una de las más grandes fortalezas, no del apóstol Pablo, sino del cristianismo en sí, de cómo cuando llega la palabra de Dios, no hay espacio para dos. O sea, cuando una persona está cautiva y recibe la palabra de Dios, es libertada. O sea, no hay espacio para la palabra de Dios y para el cautiverio. No hay espacio para la idolatría y para la libertad que Cristo trae al hombre. Entonces, Pablo llega con esta palabra empieza a calar en los corazones, en la mente, en la cultura, en la sociedad del pueblo de Éfeso y comienza a crear una brecha que por testimonio de ellos mismos, dicen que ellos mismos empiezan a olvidarse y comienzan a tener en nada su gran templo, su gran cultura, su gran culto a la diosa Diana. Ellos duraban, bueno, para no cansarle mucho, en la misma lectura, usted va a encontrar que ellos mismos duraron más de 2 horas clamando, grande es Diana de los Efesios, grande es Artemisa, diosa de los Efesios, diosa de toda Asia. Duraron más de 2 horas clamando y vociferando el nombre de la diosa Diana. Y ellos mismos dan por testimonio
donde estuvimos leyendo en el verso 27, que ellos estaban perdiendo ganancia de su negocio. Pero no solamente que estaban perdiendo ganancia de su negocio, sino que también en la mente de las personas estaba siendo calada por la palabra de Dios. Estaban empezando a restarle importancia al gran templo que sobresalía en aquella época. Estaban empezando a perder importancia al gran culto de la diosa Diana. Estaban pensando a tal punto que ellos mismos dicen, porque Pablo le enseñaba, en el verso 26, usted puede ver eso, que Pablo le enseñaba que la artesanía hecha por manos de hombre no eran dioses. Al Pablo enseñarle esto estaba calando en los corazones de los efesios y estaba impactando su vida y lo estaba libertando. Y ellos ya estaban empezando a hacer a un lado esa gran cultura, a hacer a un lado ese gran culto a la diosa Diana. Estaban haciendo a un lado esa idolatría. Y es así que se vencen las murallas, es así que se derriban las fortalezas espirituales con la predicación de la palabra, con el ejercicio ministerial, con el ejercicio misionero, con la entrega de hombres y mujeres que han dedicado su vida a la predicación de la palabra. Pero la predicación de la palabra sincera, la predicación de la palabra de verdad, que liberta, que sana, que transforma, que cambia al hombre. No a la palabra de promoción, no a la palabra de enaltecimiento, no a la palabra de orgullo de hombre, que buscan enaltecerse con la palabra. No, no. Es la palabra pura y sencilla. La palabra de Dios, la palabra que perdona, la palabra que restaura, la palabra que cambia, la palabra que liberta, que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón del hombre. Esa es la palabra que va a causar cambio. Por eso yo te invito a ti que nos escucha hoy, que quizás tú llevas, ¿cuánto? 3, 4, 5 meses, un año predicando y no ve el resultado y dura tiempo y no ve. Predica la palabra, que el crecimiento lo traerá el Señor. Pablo duró en cada uno de sus viajes misioneros por encima de 3 y 4 años, hasta 5 años, predicando la palabra de pueblo en pueblo. Pero hoy en día es conocido como el más grande misionero de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque predicó en toda la tierra conocida en ese entonces. Predicó en el continente africano, en el continente europeo, en el continente asiático, en toda la tierra conocida, en todo el mundo conocido en ese entonces. Pablo llevó la palabra con sacrificio, con esfuerzo, con dedicación, donde no estimaba ni su vida propia, sino el ejercicio ministerial, la responsabilidad que le había sido dada. Y quizá hoy en día cualquier ministro levanta una obra y ya tiene un año predicando, y el sector es fuerte, el sector es duro, la gente no se convierte, la gente no va a la iglesia. Un sinnúmero de situaciones que pueden presentarse. Quizás no ve crecimiento en la iglesia. Pero Pablo dura años predicando, pero predicando la palabra de verdad. Y Dios fue respaldándolo. Y poco a poco se vio este impacto. Como una ciudad que estaba amurallada culturalmente, que estaba amurallada, tenía una fortaleza religiosa, tenía una fortaleza cultural, tenía una fortaleza de creencia, tenía una fortaleza de idolatría, tenía una fortaleza de espíritus inmundos. Pablo comienza a predicarle la palabra y comienza a derribar esa fortaleza por medio de la palabra durante más de 2 años. Y eso hizo temblar esa muralla a tal punto que no aguantaron más y cayeron por tierra. Hoy en día, la iglesia de los Efesios es un gran ejemplo para nosotros. Fue bendecida en su tiempo, fue prosperada en su tiempo. Una gran iglesia, grandes líderes se levantaron de allí, de las iglesias de Éfeso, y grandes ministerios que trajeron expansión a la palabra de Dios. Y debemos agradecer que Dios utilizara a este hombre con gran gallardía, con gran entrega, sin buscar fama propia, sin buscar reconocimiento de hombres, sin buscar que se le reconociera a él. Porque él, cada vez que se le confrontaba, decía: no yo
Yo simplemente soy un testigo de Cristo. Yo solamente vengo a predicarle a Cristo y a este crucificado. No yo. Pablo no soy nadie. Yo trabajo con mis manos para sustentar, para no vivir de la ofrenda de los demás, sino que el que me llamó me sostiene, pero yo trabajo con mis manos. Entonces, la predicación de la palabra va a provocar que se caigan murallas, que se caigan fortalezas, va a provocar alboroto en la ciudad, en el sector, en el barrio donde tú estés, donde tú inicies la obra, donde tú estés predicando, en tu casa, en tu barrio, donde quiera que la palabra del Señor sea predicada, sea enaltecida, sea honrada, sea valorada y sea persistente. Va a provocar un alboroto, va a provocar la destrucción de fortaleza, va a provocar que se caigan las murallas, que se rompan las cadenas, en el nombre poderoso de Jesús. Así que yo te insto en esta hora a que tú sigas predicando la palabra, que Dios va a traer el crecimiento a su debido tiempo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y te invito a seguir compartiendo las palabras de Dios. Cualquier comentario, opinión o sugerencia lo puedes dejar en nuestra caja de comentarios y le estaremos dando seguimiento. Así que Dios te bendiga en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.